Se está grabando la llamada. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor les bendiga una vez más, pues a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Amén. Vamos a dar inicio a este tiempo para la gloria y la honra del Señor. Estamos viendo lo que es la historia de la iglesia y en realidad estoy seguro de que muchos de ustedes al realizar sus trabajos de investigación pues han notado cosas sorprendentes y pues conforme vamos avanzando en la historia de la iglesia vamos entendiendo la actualidad inclusive. Así que es por eso la importancia, ¿no? De la investigación y el estudio de la historia de la Biblia, de los personajes principales, de todos los que han estado haciendo tanto cosas buenas como cosas malas dentro de la historia. Nos resulta hoy en día importante conocerlo porque de esa manera vamos entendiendo qué es lo que ocurrió desde hace tiempos pasados, ¿no? La semana pasada, empezando en el capítulo 3, pues, del tercer periodo de la iglesia, conocido como el periodo de la iglesia imperial, que inició pues en el año 313 después de Cristo hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo, vimos cómo Constantino dio ese poder al cristianismo, un poder que ayudó muchísimo, benefició mucho tanto a la iglesia como a la sociedad. Cesaron las persecuciones, los edificios que habían sido destruidos fueron inclusive reconstruidos, la adoración pagana pues fue abolida, los templos paganos inclusive ahora fueron consagrados como iglesia, el primer día de semana declarado como día de descanso y adoración, la crucifixión fue abolida, ¿qué más? El infanticidio fue reprimido, la esclavitud también fue algo que quedó abolido, se prohibieron también los juegos de los gladiadores, ¿qué más? ¿Qué más se nos olvida? Y bueno, al fin y al cabo cesaron las persecuciones y el fin de las persecuciones fue una bendición. Pero el establecimiento del cristianismo como la religión del Estado llegó a traer muchas cosas negativas, como por ejemplo, todos buscaban ser miembros de la iglesia y allí se incluyeron buenos, malos, sinceros, hipócritas, buscadores de ganancias personales, mundanos, ambiciosos, gente sin escrúpulos. Lo único que querían era obtener influencia social y política. Además de eso, los servicios de adoración crecieron mucho en esplendor, pero disminuyeron en las cosas espirituales. Poco a poco las cosas paganas se fueron introduciendo en la iglesia. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio y no un acto recordatorio. Ya vamos a ver sobre eso. El anciano, el obispo, revolucionó a hacer un sacerdote que más adelante se convirtió en un papa y también vamos a ver sobre eso. Se fue perdiendo la humildad, la santidad, la arrogancia, el orgullo, la ambición, fue lo que empezó a predominar en la iglesia y sin embargo, a pesar de que muchas cosas cambiaron, a pesar de que el mundo transformó a la iglesia y no la iglesia al mundo, siempre hubo un remanente fiel que permaneció fiel al Señor. Eso es lo bueno, que siempre hayan personas que estén dispuestas a pelear por los principios, que estén dispuestas a defender los mandatos, los preceptos del Señor, ¿no? Entonces, el haber detenido las persecuciones fue una bendición, pero lastimosamente lo que no fue bueno es que el cristianismo se convirtió en la religión del Estado.
Si se hubiera permitido que el cristianismo se desarrolle sin tener nada que ver con el Estado, pues pienso que las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Porque mientras el Estado se mantenga por su lado y la iglesia se mantenga por su lado, estamos mejor. No es malo que un creyente trabaje en el Estado. Eso no es malo, es necesario que haya allí una luz. Pero infiltrar a las dos cosas en lo mismo, eso es lo que cambió a la iglesia. Eso es lo que cambió a la gente. La gente se llenó de sencillamente ambición y nada más, ¿no? Entonces, luego de esto vino la fundación de Constantinopla, ¿no? Roma estaba asociada con la adoración pagana, con estatuas, con templos, y estaba dominada por la tradición. Y Constantino no estaba dispuesto a ser molestado con respecto a su autoridad y a permitir que sea saqueada y vencida. Pero había una ciudad llamada Bizancio, una ciudad griega que había existido por 1000 años. Esto estaba entre Europa y Asia. Esta ciudad, que era una ciudad fuerte por su naturaleza, durante 25 siglos no había sido tomada por sus enemigos. Sin embargo, después de que el cristianismo fue reconocido como la religión del Imperio Romano, Constantino escogió una capital. Lo lógico era que debía de haber sido Roma, ¿no? Sin embargo, Constantino eligió a esta ciudad antigua llamada Bizancio, y le cambió el nombre y le puso Constantinopla. En esta ciudad vivía tanto el emperador como el obispo. La iglesia era honrada, era reverenciada, pero opacada tan solamente por la autoridad del trono. Entonces, observe esto, esta unión de el emperador, llamémosle el rey de el mundo en ese tiempo conocido, ¿no? Y la segunda persona al mando de todo el imperio era el obispo. Era el obispo. O sea, imagínense el nivel al que llegó a alcanzar la iglesia. Por eso la iglesia, lo único que no se le permitió llegar era totalmente al reinado, al trono. En esa capital no habían templos para ídolos, pero luego, pues con el pasar del tiempo, cuando ya se convirtió en capital de Roma, empezaron a surgir los templos también. Uno de ellos, el templo de Santa Sofía, el cual pues fue construido por Constantino y después fue incendiado y después lo reconstruyeron, pero permaneció siendo la principal catedral del cristianismo. Años después fue tomado por los turcos y luego lo convirtieron en una mezquita, la cual pertenece hasta hoy. Si usted busca en Google sobre el templo de Santa Sofía, usted va a encontrar allí mucho sobre aquel. Ahora bien, el imperio liderado por Constantino, y en su segundo puesto el obispo de la iglesia, del cristianismo, este imperio era tan grande que fue necesario dividirlo para poderlo controlar mejor. Es así que Constantino nombró emperadores asociados. Y en el año 375, Teodosio, el Grande también conocido, completó la separación. Y así el mundo romano fue dividido en Oriente y Occidente. Lo único que lo separaba era el mar Adriático, ¿no? El imperio occidental era denominado griego y el oriental, perdón, y el occidental era denominado latino. Y por causa del idioma que prevalecía en cada uno de ellos, la división del imperio fue un presagio de la división de la iglesia y del Estado. O sea, así como el imperio se dividió, tarde o temprano también
la iglesia iba a tomar un lugar y el Estado iba a ponerse en otro. Iban a dejar de tener esa unidad que tuvieron en algún momento el emperador y el obispo viviendo en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, Constantino, si algo quería era que todos fueran cristianos. Él puso el fin a la ofrenda, a la estatua del gobernador, y llegó inclusive a obtener un título pagano por las personas que lo conocieron como sumo pontífice, nombre que pues luego conservaron sus seguidores. Pero en el caso de Constantino, esto no fue más que el nombre, nada más, porque Constantino nunca fue en realidad un líder religioso. Y lo vuelvo a repetir, creo que lo dije la semana pasada, que algunos llaman a Constantino el primer papa. Lastimosamente no fue así. Constantino nunca fue un líder religioso. Ahora, los que vinieron después de Constantino trataron de eliminar la raíz del paganismo y confiscaron, por ejemplo, las donaciones hacia los templos paganos, prohibieron los sacrificios y las adoraciones paganas. Se estableció en el periodo del hijo del Constantino, se estableció inclusive la pena de muerte y la confiscación de los bienes a los que adoraban a los ídolos, les quitaban sus propiedades. En ese tiempo derribaron los templos paganos y se los utilizó también para la adoración a Dios. Inclusive se decretaron leyes que nadie hablara o escribiera en contra de la religión cristiana, y todos los libros que hablen en contra de la fe cristiana se quemen. De esa manera se exterminó prácticamente, podríamos decir que se exterminó, se eliminó el paganismo por aproximadamente unas 3 a 4 generaciones. Luego de eso surgieron controversias, ¿no? Ya investigamos en algún momento las controversias doctrinales que hubieron, por ejemplo, con Arrio y su controversia acerca de la Trinidad, algo que fue abolido en el concilio de Nicea, ¿no? Luego vino la controversia sobre el pensamiento de Cristo, la cual era sostenida por el obispo de la iglesia de Laodicea. Este hombre sostenía que Jesús en la tierra no era un hombre, sino Dios en forma humana. Y la mayoría de los obispos en aquel tiempo, pues, se opusieron. Ellos se opusieron a esta teoría, pues, ellos enseñaban y afirmaban que Jesús era tanto Dios como hombre a la vez. Y luego en el concilio de Constantinopla, pues, se retiró inclusive a Apolinario, el obispo de la iglesia de la Odisea, se lo retiró de la iglesia. Y así hubieron algunas situaciones con respecto a la doctrina que siempre se lo trataron en concilios para que esto no sea un problema para ellos. Pasó el tiempo y luego de repente surgió el monacato. En la iglesia primitiva no existían ni monjes ni monjas. Los cristianos, ellos vivían en familia y no se asociaban con los idólatras. Ellos eran miembros de la sociedad en general, pero ellos no tenían ese apego hacia la gente que no tenía el temor hacia Dios. Recordemos que a pesar de todo lo que ocurrió en la iglesia, a pesar de que la iglesia tuvo mucho poder y creció la ambición, siempre hubo un remanente, ¿no? Luego se levantó un movimiento monástico, podríamos llamarlo, por medio de un hombre llamado Antonio. Eso fue aproximadamente en el 250 al 350 después de Cristo. Este hombre vendió sus bienes y se retiró al desierto y vivió en la soledad. Y mucha gente lo siguió. Tanto así que al grupo de personas que se alejaron de allí se los llamó anacoretas, porque ellos tenían la idea de alcanzar la vida eterna escapándose del mundo y mortificando a la carne. Luego, esa visión, ese movimiento
se extendió hacia lugares como Palestina, Siria, Asia Menor e inclusive Egipto. Mientras que en el oriente cada uno vivía en sus cuevas o cabañas que ellos tenían. En cambio, en Europa vivían en comunidades y así surgieron los monasterios. En estos monasterios ellos dividían su tiempo en trabajo y ejercicios religiosos. Luego esto fue creciendo. Es así como surge el monacato, ¿no? Se hicieron muy numerosos y llegaron a formarse órdenes de monjes y monjas. No como los que hoy en día, ¿no? Pero al principio tuvieron una idea de esto. Vamos a separarnos totalmente del mundo. Es así como surgió. Luego pues fue cambiado la enseñanza, la estructura, e inclusive la moralidad fue cambiando con el pasar de los siglos, fue cambiando, con más que todo cuando el imperio romano tomó control de todo el mundo cristiano y en todo lugar donde se encontraban, ¿no? Pero es así como surgieron tanto los monjes como las monjas, los monasterios o los conventos en Europa. En aquel tiempo, ellos hicieron la mejor obra de la iglesia de la Edad Media, en lo que es la filantropía, la literatura, la educación cristiana y la agricultura, perdón. Pero lastimosamente, cuando se hicieron ricos, se volvieron inmorales. Oiga, qué penoso es como ver que tantas cosas nacieron con una buena intención, con una tremenda visión, pero lastimosamente, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? La ambición por el poder hace que la gente abandone principios, abandone tantas cosas buenas, abandone las cosas espirituales y sencillamente vuelva todo un negocio nada más. Luego, la ciudad de Roma fue desplazada por Constantinopla, perdón, como la capital del mundo. Y Roma pues reclamaba su derecho de ser la capital de la iglesia. Y a través de este periodo, la iglesia en Roma estaba ganando prestigio, ganaba poder, y el obispo de Roma ahora lo llaman papa. Pero este papa ahora también reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano. Y ahora él quería ser reconocido como cabeza de la iglesia en toda Europa y al oeste del mar Adriático, ¿no? Entonces, notemos algo, ¿no? Hubo una semejanza entre la iglesia y el imperio. Note usted eso, porque la iglesia como organización continuaba fortaleciéndose y empezó a adoptar la forma de cómo gobernaba el imperio, pues donde gobernaba un emperador con poder absoluto, también era natural que hubiese allí alguien que gobierne en el cristianismo. O sea, digamos que en una provincia había un emperador, ¿no? Había un emperador, lo llamaban César inclusive, ¿no? Pero aparte de él, también había un obispo en ese lugar. Y así como él tenía poder sobre la ciudad, el obispo tenía poder sobre todo el cristianismo en aquel sector. Entonces, ellos tomaron este formato y así como era natural que siempre haya un emperador con poder absoluto en alguna parte, en alguna provincia, era natural que la iglesia también gobierne de la misma manera. Y es así que en todas partes los obispos gobernaban las iglesias. Pero allí viene lo siguiente. ¿Quién gobernaba a ellos? Los emperadores eran gobernados por el emperador supremo, podríamos llamarlo, ¿no? En este caso, Constantino y luego su hijo que continuó, ¿no?
Y de la misma forma ahora, así como había alguien al frente de ellos, para el cristianismo se tomó el mismo diseño. Los obispos fueron llamados en algún momento metropolitanos, luego los llamaron patriarcas también, los cuales estaban en Antioquía, en Jerusalén, en Alejandría, en Constantinopla y en Roma. Y es así que así como en Constantinopla había un emperador o un rey, digámoslo así, supremo sobre todos, ahora el obispo de Roma también tomó su título como emperador. Recuerde que hubo una división, ¿no? El uno quedó en Constantinopla y el otro quedó en Roma. Entonces ahora el obispo de Roma toma el nombre del Papa, de padre. Luego este nombre fue modificado, primero se llamaba papá y luego lo modificaron a papa. Y habían frecuentes problemas entre los obispos de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, de Constantinopla y de Roma. Y finalmente, pues, se limitó a escoger solamente entre las dos ciudades principales, como era Constantinopla y Roma. Roma reclamaba, en cambio, ahora la autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque ellos decían que tanto Pedro como Pablo eran sus fundadores. Es allí donde surge también la tradición de que Pedro fue el primer papa, el primer obispo de Roma, el cual debió de ser papa, y citan textos bíblicos inclusive ellos para afirmar eso. Usted lo puede corroborar en el libro de San Juan, en el capítulo 21, en el versículo 16. Mire lo que dice la escritura. Textos como estos fueron los que ellos utilizaron. Juan 21, versículo 16, dice así la escritura. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Se basan en eso. También se basan en lo que Jesús le dijo a Pedro en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18, ¿no? Cuando Pedro hace su confesión de quién era Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ellos utilizan estos argumentos para afirmar que Roma debía de ser la que tenga la autoridad apostólica. Y en la actualidad, inclusive, está escrito en letras gigantes en latín alrededor de la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma, esto de que acerca de Pedro y sobre lo que relacionan los pasajes bíblicos. Ellos afirman que Pedro fue el primer papa y los sucesores, o sea, los papas de Roma, debían continuar su autoridad. Entonces, ahora los obispos de Roma, que eran por lo general hombres más fuertes y sabios, se hacían sentir por toda la iglesia, fueron aceptados. Y Roma había hecho a los emperadores, mientras que los emperadores habían hecho a Constantinopla y la habían poblado de gente sumisa. La iglesia de Roma siempre había sido conservadora en doctrina en ese tiempos anteriores. Ellos eran muy apologistas y desplegaban también un cristianismo práctico. A ellos ninguna iglesia le hacía competencia en cuanto, por ejemplo, al cuidado de los pobres, ¿no? Y cuando de Roma a Constantinopla se trasladó a la capital, aumentó la influencia del Papa romano, ya que ningún emperador le hacía sombra siquiera al Papa, pues tenía mucha autoridad en cualquier región y de una manera especial, por sobre todo en Europa, la cual siempre había admirado a Roma, siendo considerado como la autoridad principal en la iglesia. Y pues ya en el concilio de Calcedonia, en el
Año 451, Roma ocupa el primer lugar y Constantinopla se desplaza hacia el segundo lugar, ¿no? Luego ocurre lo que pasó con la caída de Roma, ¿no? Perdón, la caída de Constantinopla. Y pues vamos a empezar con el siguiente periodo, que es precisamente la parte en la que el día de hoy nos vamos a enfocar. Amén. Es en lo que el día de hoy vamos a enfocarnos. Vamos a empezar, en realidad, a enfocarnos. Permítame compartirles pantalla. Perdón un momento. Algo me pasa con la primera parte. Ahí no sé qué pasa justamente allí, pero muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con esta parte importante, precisamente. Perfecto. Entonces, continuando con la historia de la iglesia cristiana, ahora empezamos a lo que es el periodo de la iglesia cristiana conocido como la iglesia medieval. Este periodo, pues, tiene su inicio a partir de la caída de Roma en el año 476 después de Cristo, y su culminación es en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Algo que es importante mencionar en este estudio es que el periodo de la iglesia medieval tiene algunas partes importantes. Por ejemplo, el progreso del poder papal, el surgimiento del poder musulmán. Vamos a hablar también acerca del Santo Imperio Romano, la separación de la iglesia latina y griega. Y es importante dentro de esto que para nosotros poder comprender bien esta parte de la iglesia medieval, hayamos estado presente en la clase anterior, y los que quizás no pudieron estar y no han visto el video, pues les recomiendo véanla para que puedan entender mejor esta parte, ¿no? Usted pueda comprender mejor lo que ocurrió en esta división entre la iglesia latina y griega, que vimos pues la semana pasada, cuando empezaron a ver las riñas entre las iglesias. El problema, hace un momento hablábamos, ¿no? De quienes querían ser los líderes. Al final pues quedó el poder sobre Roma. Así que hay que tener muy claro lo que es el periodo de la iglesia imperial para poder entender el periodo de la iglesia medieval, ya que todos querían en ese tiempo ser líderes, ¿no? Dentro de este periodo de la iglesia medieval, también nosotros vamos a estar hablando acerca de las cruzadas, el desarrollo del monacato, el arte, la literatura medieval, los comienzos de la reforma, la caída de Constantinopla, en donde pues prácticamente finaliza este periodo. Pero también vamos a hablar de algunos eruditos y líderes que surgieron en la época. Todo esto es importante para que
todos nosotros como estudiantes tengamos una buena idea de los temas que estamos tratando en estos estudios. Algunos de los detalles que nosotros estamos viendo los tocamos a mayor profundidad y otros no tanto. Sin embargo, todos son importantes. Por eso la importancia de nuestra investigación. Algunos me han dicho inclusive que su monografía la van a hacer sobre historia de la iglesia. Y allí es muy importante, pues, que aprendan y que investiguen sobre los demás ejércitos o civilizaciones que estaban alrededor del imperio en este tiempo, porque fueron los que luego se levantaron contra ellos y llevaron inclusive a la caída prácticamente del imperio de Roma, ¿no? Eso es muy importante. Aunque hay cosas que las tocamos más a profundidad, hay otras cosas que no debemos de pasarlas por alto. Y allí la parte de cada uno de ustedes de esforzarse por la investigación, ¿no? Bueno, sucede que en este periodo de casi 1000 años, el interés primordial nuestro, pues se va a dirigir hacia la iglesia occidental o la iglesia latina. Pues sucede, como ya hemos visto en otros estudios, esta estaba en Roma, ¿no? Hace un momento hablamos de la división que hubo y cómo la iglesia latina quedó en Roma, ¿no? Y Roma era pues la ciudad imperial. Aunque su poder político prácticamente ya no existía, no daremos los detalles por causa del tiempo también, ¿no? De una manera cronológica, pero sí vamos a estar hablando de grandes movimientos. Periodo de 10 siglos en la Edad Media. Sin embargo, el hecho más notable es el desarrollo del poder papal. Ya nosotros vimos anteriormente cómo el Papa de Roma afirmó ser obispo universal y cabeza de la iglesia. Pero de ahora en adelante, en este periodo, en el periodo de la iglesia medieval, ahora él asegura ser el gobernador sobre las naciones. Él asegura ahora que él tiene poder, no solamente sobre las naciones, sino que él también tiene poder sobre los reyes, él tiene poder inclusive sobre los emperadores. Y este desarrollo tuvo 3 etapas: su crecimiento, su culminación y su decadencia, pues, ¿no? En el periodo de crecimiento del poder papal, este periodo da inicio con el pontificado de uno de los papas conocidos como el papa más pagano de toda la historia. Ese fue Gregorio I, conocido también como Gregorio el Grande. Y su apogeo bajo Gregorio, que también se conoció como Gregorio Septimio, mejor conocido también como Gregorio I, como se me fue el nombre, si no me equivoco, Hildebrando, ¿no? No, Hildebrando fue el Gregorio VII, sí, me estaba equivocando. Gregorio VII fue el que se conocía como Hildebrando, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a Gregorio I, cuando este llegó a ser papa, él envió misioneros a Inglaterra a cristianizar al pueblo y extendió el reino de su iglesia bajo un interés activo, podríamos llamarlo, un interés activo de conversión de las naciones europeas, naciones que aún eran paganas y así las trajeron a la fe del cristianismo y a los arrianos visigodos de España. Fue un trabajo muy grande que tuvo que hacer, pero también supo cómo resistir y hacer frente a las pretensiones del patriarca de Constantinopla. Este Gregorio el Grande, aunque fue un
un papa pagano y se lo conoce como un papa pagano porque es en ese periodo en donde se infiltraron un montón de cosas que hasta el día de hoy prevalecen como doctrinas importantes para la Iglesia católica, para el catolicismo, cosas que la gente defiende a capa y espada, ¿no? Entonces, Gregorio convirtió a la Iglesia en un virtual gobernante político en las provincias que estaban alrededor de Roma. Y así como Gregorio preparó todo para el poder político, también este hombre desarrolla esas doctrinas conocidas de la Iglesia romana hasta el día de hoy, ¿no? Y ya que usted pues es un estudiante, cada uno de los que están acá son estudiantes, ya saben por qué el énfasis, en este caso, de Iglesia romana entre sus doctrinas desarrolladas por Gregorio el Grande. Lo primero que nosotros encontramos allí, una de las primeras doctrinas que este hombre desarrolló fue la de la adoración de las imágenes, fue también el purgatorio, fue también la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Es la creencia de que, y él lo podríamos decir, lo edificó de esta forma, que cuando se celebra la misa o comunión, el pan y el vino se transforman milagrosamente. Ese es en realidad el antecedente de esta doctrina de la transustanciación. Cada vez que se comparte el pan y el vino, según la creencia en la Iglesia Católica, pues no, esto se convierte milagrosamente en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Y pues eso es bastante contradictorio, ¿no? A las Sagradas Escrituras, porque Dios prohíbe rotundamente el consumo de la sangre. Y el Nuevo Testamento enseña cómo los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén inclusive envían cartas a todas las iglesias de los gentiles y les dicen que se abstengan del consumo de la sangre y de los sacrificados a los ídolos, ¿no? Y usted lo lee claramente eso en el libro de Hechos capítulo 21. Allí habla el apóstol Pablo precisamente diciéndole a los gentiles lo que haga. Entonces, Gregorio I fue uno de los administradores o líderes más capaces en la historia de la Iglesia romana. Y es esa la razón por la cual le dan a él el título de el Grande, porque este hombre tomó un dominio inclusive sobre el imperio, sobre los reyes, sobre los emperadores en aquel tiempo. Y bajo una serie de papas, este hombre es el conocido como el más grande. Luego de que vengan muchos papas más, él continúa teniendo autoridad de las cosas que él estableció, ¿no? Sobre el pontificado romano. Y pues vamos a hablar también acerca de algunas de las causas que ayudaron también para el crecimiento del poder papal, ¿no? Esperen un ratito que no sé qué me le pasa a la diapositiva. Bueno, tengo un pequeño problema acá con la diapositiva, no me quiere, no sé, no me aparece, me aparece y se me desaparece la siguiente página que tengo que tomar, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de algunas de las causas que ayudaron para el crecimiento del poder papal. Una de las razones por la cual tantas personas aceptaban el gobierno de la sede romana se debía a que en las primeras épocas de este periodo, la influencia de los papas estaba sobre todo en su poder para ejercer justicia. O sea,
En aquel tiempo la iglesia influía, o más bien estaba entre los príncipes, y podía la iglesia, tenía poder para defender a los débiles y también los derechos del pueblo. Hubieron papas inclusive que exigían que a los gobernantes que al menos mostraran decencia exterior. O sea, le decían a ellos, bueno, aunque sea, si no eres un hombre justo de corazón, aunque sea, aparenta hacerlo, ¿no? Y también hubieron papas que fueron persuadidos de también de volver a tomar sus esposas repudiadas injustamente, aunque, bueno, también se sabe de papas que adulaban también a los príncipes y a los gobernantes impíos. Pero el espíritu general del papado, al inicio de esta Edad Media, era bastante a favor de que haya un buen gobierno, de que los gobernantes sean justos. Otra razón fue la incertidumbre y rivalidad de los gobiernos en aquel tiempo. Durante casi todos estos siglos, Europa vivió en condiciones decadentes. En ese tiempo, gobernantes se levantaban, gobernantes caían, y todo esto se daba en corto tiempo. Un castillo se peleaba contra otro y esto era un vaivén. No había prácticamente un gobierno secular que sea estable y que sea duradero. Sin embargo, el gobierno de la iglesia sí era algo firme, eso sí era algo constante. Y así se mantuvo prácticamente hasta el siglo IX, cuando se levantó el imperio de Carlos Magno. Por otro lado, casi todos los sucesores fueron hombres débiles, ¿no? O sea, hasta el siglo IX, la iglesia fue firme hasta que se levantó este imperio, el imperio de Carlos Magno. Sin embargo, por otra parte, casi todos sus sucesores del papado fueron hombres débiles y ellos, es más, muchos de ellos buscaron la ayuda de Roma y estuvieron dispuestos inclusive a hacer concesiones de poder para obtener esa ayuda. Y una vez que la iglesia obtenía poder del Estado, no lo soltaba, sino que la iglesia lo retenía con firmeza. Mientras tanto, el gobierno de los estados, estos cambiaban, hoy día sí, hoy día no, hoy día estaban arriba, después estaban abajo. La iglesia se mantenía constante y firme, como ya lo mencionamos. Así que la iglesia en el lado de Roma continuaba ganando poder y muchos más aliados, estos que no fallaban en la promoción de sus intereses. Ahora bien, aunque ese hecho parezca extraño a muchos en la Edad Media, también se presentaron un número de fraudes que se conocen como los fraudes píos. O sea, estos fraudes fueron fraudes que la iglesia utilizó para sostener su autoridad sobre Roma. Y cuando hablamos de fraude, estamos hablando de mentiras, pero de mentiras que fueron aceptadas y que convencieron a la gente de aquella época. En una época científica, inteligente como la de hoy en día, esos fraudes hubieran sido investigados, desaprobados y desacreditados. Sin embargo, pues en la Edad Media no, la gente no era muy dada a la crítica, y mucho menos criticar a la iglesia romana. Recordemos que una de las cosas que se dijo es que inclusive se quemó todo lo que se hable en contra del cristianismo. Era abolido, eran repudiados, las personas les quitaban sus propiedades, les quitaban todo si alguien hablaba en contra de la iglesia en aquel tiempo, ¿no? Entonces a la iglesia no se la podía cuestionar. Ya en esta época la iglesia se volvió mucho más fuerte frente al imperio y tenía mucha autoridad, ¿no? Ella tenía mucha autoridad. Entonces, para que nosotros tengamos una idea de esto, nadie dudaba de la veracidad de los documentos que circulaban. Aparecieron unos documentos allí y estos los aceptaron por todas partes, y por medio de ellos, de lo que se conoce como los fraudes píos,
Roma se afirmó, la iglesia en Roma se afirmó y se afirmó con más fuerza. Y no fue sino hasta que pasaron muchos siglos que empezaron a hablar de que esos documentos no eran reales y que se basaban en falsedades y no en la verdad. Y pues quien no ha escuchado hablar de esto, se preguntarán qué era lo que decía esos fraudes. Pues bueno, uno de estos documentos fraudulentos es conocido como la donación de Constantino. Mire, mi amado hermano, mucho después de la caída de Roma, en Europa se puso en circulación un documento. El propósito de este documento era mostrar que el gran Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma en aquel entonces, el obispo llamado Silvestre primero, alrededor del año del año 314 al 335 después de Cristo, Constantino le había dado a este hombre autoridad suprema sobre todas las provincias europeas en aquel tiempo del imperio conocido, ¿no? Creando así lo que se conoce hoy en día como el patrimonio de San Pedro. Y es curioso, ¿no? Que a todos nosotros debe de parecernos muy curioso cómo se utiliza el nombre de para todos el catolicismo, el nombre de alguien santo para algo fraudulento. Entonces de allí se está viendo la falta de veracidad, la falta de temor, y que para poder obtener poder, no importa si mientes, no importa lo que hagas, lo que importante es que tengas el poder. Entonces dice que se utiliza el nombre de este santo para esto. Y este documento también proclamó al obispo como papa de Roma, como gobernante aún sobre los mismos emperadores. Eso es lo que dice este documento. Este documento dice, el papa tiene autoridad inclusive sobre los emperadores. Así que durante este periodo, el periodo medieval, los papas, ellos afirmaban que todos sus territorios y privilegios como líder de la iglesia eran gracias a la donación que Constantino le hizo. Y ustedes, les invito, los motivo a que busquen estudios y profundicen un poco más, inclusive en este tema específicamente, ¿no? En este tema sobre este documento. Y es sorprendente, de cierta forma, a lo que los papas llegaron por medio de este documento. Por ejemplo, basado en este documento se dice que la razón por la que la capital de Roma fue movida a Constantinopla por el emperador es porque él no permitiría a ningún potentado vivir en Roma como un rival del papa. Se imagina más bien dicho, otro fraude de mucha más influencia. También fueron llamadas las secretales pseudo-isidorianas. Estas se publicaron alrededor del año 830 después de Cristo, ¿no? Y estas profesaban ser decisiones tomadas, escuche bien, por los obispos primitivos de Roma, iniciando con los apóstoles. Entonces, según estas cartas, los apóstoles de Cristo, en escala descendiente, ¿no? Ellos de allí en adelante presentaban también las más elevadas reclamaciones de supremacía absoluta. O sea, así como el Papa ahora está reclamando este poder sobre el gobierno, según este decreto que ellos sacaron fraudulento, los apóstoles también lo reclamaron en tiempos anteriores. Y es así que continuaban afirmando siempre al Papa como líder de todas las iglesias cristianas del mundo. Y la independencia, asimismo, de la iglesia del Estado. O sea, la iglesia
tiene un poder inviolable en todo su rango. Tanto así, escuche bien, y esto se da en esta etapa de la era medieval, que ellos no estaban, inclusive, según en todos los decretos que tuvieron, no estaban obligados a rendirle cuentas al Estado, ni tampoco a ningún tribunal secular. Nadie podía juzgar los asuntos de los líderes y los representantes de la iglesia. Y usted piense en la actualidad, ¿por qué tantos casos que han habido de inclusive sacerdotes, de fetos que han encontrado en monasterios, en monjas, de tantos abortos que han habido en diferentes conventos, nunca han sido tratados por el Estado? ¿Sabe por qué? Porque desde la antigüedad, desde esta época de la era medieval, ellos tomaron esos atributos, a que a ellos nadie los juzgue y que ellos a nadie debían rendirles cuenta. Por eso es que el Banco del Vaticano, pues eso es intocable, puede ser el, el mayor asesino del mundo, puede ser un presidente que se haya robado la plata de un país, y el único lugar de donde no pueden sacarle todo aquello es en el Banco del Vaticano. Nadie puede contra aquello, las leyes no lo permiten. Entonces, imagine usted, ¿no? Y debemos entender que en este siglo, ¿no? En estos siglos anteriores, la falta de crítica, al igual que la ignorancia en muchísimas áreas, hacían que estos documentos se acepten y sencillamente nadie los cuestione. Por cientos de años, estos documentos fueron como un baluarte para las reclamaciones romanas. Ellos sencillamente, aquí tenemos nosotros nuestros documentos de hace siglos. Y nadie dudó durante muchos siglos la autenticidad de esos documentos. Y no fue sino hasta el siglo XII, cuando la iglesia ya tenía en realidad el poder. Ya la iglesia de donde había llegado, ya nadie la podía bajar. No fue sino hasta prácticamente los inicios ya de la reforma en el siglo XVI que se examinaron esos documentos y se comprobó que esos documentos carecían de fundamento. Esos carecían de fundamento. ¿Por qué? Uno de los problemas, su lenguaje. Porque el lenguaje en el que estaban escritos esos documentos no era el latín primitivo del siglo I, ni tampoco correspondía a aquella época, sino el lenguaje corrupto, ya mixto, de los siglos 8 y 9 más o menos, ¿no? Además de eso, los títulos y las condiciones históricas a las que esos documentos hacían referencia no eran las del imperio de aquel entonces, sino los de la Edad Media, los cuales obviamente eran muy diferentes. Y en este punto, digámoslo así, como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Si yo llegara a un país reclamando ser el dueño de su casa, donde vive, y llego con la excusa de que el emperador Constantino se la donó a mis ancestros hace muchos siglos atrás, y eso me pertenece. Lo primero que me van a decir, pero ¿por qué le pertenece? Entonces, digamos así como un ejemplo, ¿no? Yo le muestro unos documentos para confirmar que lo que yo afirmo es así. Y esos documentos dicen, ¿qué dicen esos documentos? Los documentos dicen que un día el emperador Constantino, en el año 300, vino a la casa de mi tatara, y usted cuéntele el resto de tatarabuelos, en un auto Mercedes-Benz, luego de aterrizar su avión en el aeropuerto de la ciudad. Y pues él visitó a mis ancestros y mientras tomaban un café, le regaló la casa y le dio sus documentos para que en este caso nadie me los pueda quitar. Y esto es una suposición, ¿no? Esto es una suposición de que ese documento él me lo dio como garantía de propiedad. Y en la actualidad nadie creería aquello.
porque en el año 300 no existían carros ni aviones, no, no lo existían, entonces no concuerda, eso está fuera de lugar, mejor dicho, muy fuera de lugar, porque en primer lugar, en aquel tiempo ni siquiera la casa existía en ese lugar. O algo más es que en el año 300 no existían los autos tampoco, ¿no? Entonces es obvio que los documentos son falsos. Y eso agréguele usted que yo diga que Constantino venía hablando una mezcla de idiomas, ¿no? Como el inglés, el español, entre otros idiomas más. Usted no lo va a creer, ¿no? No lo va a creer. Además de eso, las frecuentes citas bíblicas que inclusive se mencionan en los documentos que existen son de la Vulgata Latina. Y eso, la Vulgata Latina, no se tradujo sino hasta el año 400 después de Cristo. O sea, es decir, que si la donación o las cosas que se mencionan no fueron en los primeros siglos, ¿cómo es que se citan pasajes de una Biblia que todavía no existía? O sea, será que volvió del futuro, ¿no? ¿Cierto? Además de eso, se ofrecía una carta escrita por en aquel tiempo Víctor, obispo de Roma, en el año 220 después de Cristo, que se la dirigía a Teófilo, el obispo de Alejandría, que vivió en el año 400. Y es curioso, ¿no? Que alguien que envíe una carta a una persona que viviría 200 años después, ¿cómo iba a saber él, no? ¿Cómo iba a saber él que alguien 200 años después iba a estar en ese puesto, iba a estar en esa posición, tanto que hasta nombre le mató, ¿no? Pero bueno, el desarrollo del poder papal siempre fue subiendo, aunque siempre fue ascendente, no siempre fue constante, porque también hubieron príncipes que se resistieron, así como también hubieron otros príncipes débiles que se sometieron al poder de la Iglesia de Roma. Y cabe mencionar que algunos de los papas eran un poco débiles y otros eran vagos. Si usted busca en realidad la verdadera historia, la vida de los papas entre los años 850 y 1050, usted va a poder darse cuenta de que estos inclusive desacreditaban su puesto porque no eran tan morales como debían de serlo. No tenían un apego a las escrituras y normas de moralidad como debían de haberlas tenido, ¿no? Y, y eso los desacreditaba totalmente, ¿no? Y entre los años 1073 y 1216, estos papas dieron grandes males ejemplos. Tanto así que a pesar de todas esas cosas, lastimosamente, durante esos casi 150 años en el que el poder del papado fue muy grande, podríamos decir que tuvo prácticamente un poder absoluto, no solo sobre la iglesia, sino también sobre las naciones. Ellos tomaron una posición muy grande durante el gobierno, ahora sí, de Hildebrando. Este es uno de los muy pocos papas que se conocieron por su nombre propio, ya que ese era su nombre de familia, ¿no? Pero su nombre dentro del papado era el de Gregorio VII. Y durante 20 años este papa, al cual es al que mayormente se conoce por su nombre, él gobernó realmente la iglesia como el poder tras el trono. Y antes de emplear la triple corona, ¿no? Él lideró prácticamente sobre el trono. O sea, ni siquiera en aquel tiempo los reyes tenían autoridad si el papa
no daba la palabra, si el Papa no aprobaba lo que ellos querían hacer. Y de allí viene esto de la triple corona. No sé si usted ha escuchado hablar sobre la triple tiara o la triple corona. Se dice que esta triple corona es designada al Papa número 1, porque él es el padre de príncipes y de reyes, es el segundo gobernador del mundo y por último es el vicario de Cristo. Entonces por eso se le llama la triple corona, porque lo conocen como el padre de los príncipes y los reyes, como el gobernador del mundo y como el vicario de Cristo. Y interesante, ¿no? Que este Papa Gregorio VII, o conocido como Hildebrando, él también inclusive llegó a reformar el clero, el cual se había corrompido para ese tiempo. Este Papa quebrantó la compra de puestos en las iglesias. En estas prácticas se daban, mis amados hermanos, el comprar los puestos en la iglesia. Recuerde que la iglesia tenía poder político en aquel tiempo y poder económico. Entonces, antes de este papa, los puestos se vendían, pero él pues reformó el clero, sacó a mucha gente para poder cambiar estas cosas. Y él impuso el celibato, inclusive, al sacerdocio, que aunque existía, eso no era obligatorio. Y mientras él estuvo con vida, él liberó inclusive a la iglesia de la dominación que ella tenía sobre el Estado, tanto que requirió que todas las acusaciones en contra de los sacerdotes y las relaciones con la iglesia se juzgaran en cortes eclesiásticas. Recuerde que anteriormente habíamos hablado de que no se podían juzgar los casos de la iglesia en aquel tiempo. Pero este papa, él dijo, no, que se juzguen, que se trate aquello, ¿no? Y si usted quiere saber sobre este hombre que sí, podríamos decir, tuvo muy buena influencia, hizo grandes hazañas, usted puede investigar un poco más sobre este tema. El Papa Hildebrando, conocido también como Gregorio VII, ¿no? Pero, como le dije al principio, usted nunca se quede solo con la versión de los que están a favor o los que están en contra. Usted investigue en verdad. Otro papa cuyo reino demostró su acto de poder fue el Papa Inocencio III. Y en su discurso de inauguración, este Papa declaró, en cambio, ahora ser el sucesor de San Pedro. Y él afirma que él ocupa una posición intermedio entre Dios y el hombre. O sea, él dice que entre Dios y el hombre el Papa es inferior a Dios. Sin embargo, es superior al hombre. Él afirma que él es juez de todos, pero a él nadie lo ocupa. En una de las cartas oficiales escribió también que al Papa no solo se le encomendó la iglesia, sino todo el mundo con sus coronas. Y pues si usted investiga un poco más sobre la autoridad como papa que tuvo, en la que nombró inclusive y quitó reyes como él creyó conveniente, mientras Europa salía de las sombras de la Edad Media y la lealtad nacional y patriótica se levantaba para competir con la eclesiástica. Es allí cuando empieza también la decadencia del poder papal, con este papa llamado Bonifacio VIII, en el año 1303 después de Cristo. Bonifacio prohibió a Eduardo I, el rey de Inglaterra, que decretase impuestos a la propiedad de la iglesia y a las entradas o tesoros sacerdotales. Este hombre prácticamente peleó con el rey conocido como Felipe el Hermoso de Francia, quien le hizo la guerra.
se apoderó del Papa y lo encarceló. Y aunque, pues bueno, luego de que lo liberó, murió un poco después. Dicen algunos que murió de tristeza, ¿no? Desde el año, es así que desde el año 1305, durante más de 70 años, los papas se eligieron bajo los órdenes de los reyes de Francia y ellos estaban subordinados a su voluntad. Y a este periodo del año 1305 al 1378 se lo conoce inclusive como la cautividad babilónica, o sea, un periodo en el cual el papado cayó del poder. Por eso se lo conocen como el tiempo de la cautividad babilónica. Y por orden del rey francés, la sede inclusive del papado fue trasladada a Roma, a este lugar llamado Aviñón, al sur de Francia. Entonces, los papas se convirtieron en jefes de aquella gran influencia y poder, ¿no? Y ellos tuvieron que perder un poco de poder para luego poder, como quien dice, volver a tomar poder detrás de la corona. Y aunque tuvieron anteriormente mucho poder, y esto hizo que en Roma y en otros países, por esta razón, por la decadencia que hubo, surgieran más aspirantes al papado. Pero luego dice que las órdenes papales ya inclusive desobedecían libremente las excomuniones y obviaban, y estas se obviaban. Y ya en el año 1378, el Papa reinante Gregorio XI volvió a Roma y en 1814 se celebró el Concilio de Constanza para decidir entre las reclamaciones inclusive de 4 papas. Sin embargo, todos se depusieron y se escogió uno nuevo desde el año, y es así que desde el año 1378 han continuado morando, viviendo en Roma, como siempre queriendo pretensiones muy elevadas, pero incapaces de poderlas poner en práctica, ¿no? Los gobernantes ya no, a partir de allí ya no estaban dispuestos tampoco a someterse totalmente a Roma como se hizo en el pasado. Y hoy en día, aunque los gobiernos le guardan cierto respeto a Roma, cada país rige con sus propias leyes. Ya nadie le entrega su poder o control total a Roma como lo hicieron en el pasado. Entonces, esto es lo que hemos visto en este día sobre el periodo medieval. La próxima semana vamos a hablar un poco más sobre lo que nos queda de esta época, ¿no? De lo que sucedió en la época medieval. En esta vamos a estar hablando sobre el surgimiento del poder musulmán. Vamos a hablar también sobre el Santo Imperio Romano. Vamos a hablar sobre la separación de la iglesia latina griega. Todo esto es historia. Todo esto es historia. Y como le mencioné yo anteriormente, usted no se quede solo con esto nada más, con lo poco que yo puedo enseñarles o con una fuente de información nada más que encontró por allí. Usted asegúrese de poder profundizar y encontrar más cosas, por sobre todo encontrar la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. ¿Amén? Y la verdad está en Cristo. ¿Amén? Así que, mi amado hermano y hermana, recordemos que solo Cristo puede hacernos verdaderamente libres, como lo dijo en el libro de San Juan capítulo 8, en el versículo 36. Así que espero pues haya podido hacerme entender. Este periodo es muy importante para inclusive la actualidad. Es muy importante, aunque está lleno de muchas fechas, tiene muchos números. Todo lo que se habla aquí es sumamente
importante para que nosotros podamos conocer mejor lo que es la historia de la iglesia, cómo surgió su poder y hasta dónde ha llegado en la actualidad. Y cómo a pesar de todas estas cosas, nosotros somos parte de ese remanente fiel que se ha mantenido firme, no al poder, no queriendo nosotros tener poder sobre el mundo, sino que lo único que nosotros anhelamos y queremos en realidad en la vida es agradar al Señor. Amén. Muy bien, que el Señor me los bendiga y me los guarde, y con la ayuda del Señor, pues nos vemos en la próxima clase. Amén. Un abrazo para todos. Amén. Vamos a detener la grabación ya. Y muchísimas gracias por haber estado en esta clase, siendo parte de la misma.